al encontrarnos en esta sala de audiencia número 1 de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Adolescencia del Cantón Quito para dar el cumplimiento a la audiencia que sustanciará el procedimiento sumario número 2021-034 y estará a cargo del señor juez Jorge Manuel Sánchez Torres. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Jorge Manuel Sánchez Torres, juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito. Previo sorteo de la ley, me ha correspondido conocer y sustanciar la presente causa de procedimiento sumario, número 2021-034, y encontrándonos en el día y hora señalados para la audiencia única, le solicito, señor secretario, constate la presencia de las partes. Señor juez, han comparecido a la presente audiencia única el señor abogado Carlos Manuel Rojas Brito en calidad de abogado de la actora, señora María Gabriela Ochoa, quien se encuentra presente en esta sala de audiencias, también el señor demandado José Gabriel Cuevas Simón, acompañado de la abogada Carla Silvana Coronel en calidad de accionados. Encontrándose presentes las partes procesales, se declara legalmente instalada esta audiencia única. Consecuentemente, me permito brindarles las siguientes indicaciones. Esta audiencia no puede ser grabada, transmitida ni filmada por ningún medio. El medio oficial de grabación es el que cuenta el Consejo de Judicatura y se encuentra instalado desde el inicio de esta diligencia por parte del secretario del despacho. Se le solicita a las partes litigar bajo los principios de buena fe y lealtad procesal. La audiencia es única y se desarrolla en dos fases. La primera fase de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación. En la segunda fase se procederá con la actuación de la prueba calificada como pertinente, útil y conducente, el alegato final y resolución. Esa es la forma como se va a desarrollar, por lo tanto, iniciamos con el desarrollo de la misma. No sin antes pedirles que se baje el volumen de los celulares o se los apague de ser necesario, con el fin de evitar interrupciones en las intervenciones de ustedes como partes procesales. Vamos a dar paso a la etapa de saneamiento, para lo cual le concedo la palabra a la parte demandada, para que se pronuncie respecto a las excepciones previas deducidas. Tiene la palabra la doctora Carla Silvana Coronel. Con la venia de su señoría, de la parte actora y el señor secretario, comparezco a nombre del señor José Gabriel Cuevas Simón, quien ha sido demandado y como excepción previa hemos manifestado en el escrito de contestación que de acuerdo al artículo 153, numeral segundo del Código Orgánico General de Procesos, el poder carece de falta de personaria, por cuanto al señor abogado Carlos Manuel Rojas Brito no ha adjuntado el proceso la escritura pública de poder que le ha otorgado la acción María Gabriela Ochoa. Razón suficiente para que en sesión de audiencia sea desechada la demanda. Asimismo, he presentado como excepción y basado en el numeral 8 del mismo artículo 153, en el proceso existe cosa juzgada. Esto por cuanto conforme lo justificado con la copia de acta mediante suscrita entre mi cliente y la parte actora. Usted conocerá, señor juez, que respecto al derecho a alimentos que ahora se plantea, ya existió un acuerdo que ha venido cumpliéndose de forma regular, siendo que no se explica el momento por el cual se plantea esta acción. En consecuencia, la cuestión planteada ya se encuentra resuelta y no requiere nuevo pronunciamiento, señor juez, por lo que solicito que se acepte mi excepción previa y se archive el proceso. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, abogada. Usted expresó que se ha suscrito un acta de mediación. ¿Podría indicarme si es la misma acta que aparece en la foja 5 del proceso? Sí, señor juez, es la misma acta. En ejercicio del derecho de contradicción, tiene la palabra la parte accionante sobre las excepciones previas deducidas.
Muy buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Carlos Manuel Rojas Brito y represento a la actora María Gabriela Ochoa, quien se encuentra ahora presente en la sala de audiencia, señor juez. Además, consta el poder que obra de autos y sobre el cual me referiré posteriormente. Señor juez, el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos nos habla sobre las excepciones previas y a fin de no interrumpir mi intervención, en la parte de indicada me indique de manera puntual en dónde se encuentra la segunda excepción previa a la que hace referencia para yo poder analizar y referirme a ella. Abogada Carla Silvana Coronel, le piden una aclaración en torno a la segunda excepción previa, esta la deducida, que se encuentra enmarcada dentro de los numerales del artículo 153 del COGEP. El artículo 153, numeral 8 de la sección a lo cual se dirige la parte accionante dice, cosa juzgada. Con base a esta excepción previa estoy alegando. Error en la forma de proponer la demanda, puntualiza la parte accionada. Tiene la palabra el señor abogado Carlos Manuel Rojas Brito. Muchas gracias, señor juez. Para continuar con la presente contestación, le solicito se me facilite el proceso para revisar. Señor secretario, póngase al alcance o envíesele el peticionante del proceso al señor abogado. Muchas gracias, señor juez. Con su venia, a foja número 12 a 14 del proceso, obra del expediente El Poder de Procuración Especial que me realiza la señora María Gabriela Ochoa, quien comparece en este proceso. Cabe referir que el documento se encuentra debidamente notariado sin perjuicio de aquello. La actora en la causa ha comparecido a esta audiencia única, por lo que es legal y está en debida forma el documento. Se encuentra debidamente conformado el proceso, por lo que le solicito sea rechazada la excepción previa de falta de personería. En segundo lugar, y por su intermedio, su señoría, solicite la aclaración referente a la segunda excepción previa que está prevista en el artículo 153, numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos, que en su parte pertinente nos dice cosa juzgada. Pero si nosotros verificamos, la demanda se sustenta en el incumplimiento del acta de mediación de fecha 20 de enero del 2020, que efectivamente hemos reconocido que se firmó con el demandado, en la que establecimos las pensiones alimenticias a favor del hijo en común de ambos. Sin embargo, en ningún momento hubo un incumplimiento de esta pensión de alimentos a partir del mes de marzo del 2020, es decir, que desde que se inició la pandemia. Lo que nos obliga a plantear esta acción, además, es de su conocimiento, señor juez, y también de la colega de la parte demandada, que las causas de alimentos no generan cosa juzgada, por lo que no entendemos el motivo de esta clase de excepción. En consecuencia, señor juez, solicitamos se sirva negar la excepción previa y continuar con la demanda. Listo. Solicito se me envíe el proceso antes para poder resolver. Señor secretario, por favor. Muy bien. En relación a las excepciones previas deducidas respecto del poder de procuración judicial, carece de legitimidad de personería, debiendo entenderse esta excepción como la falta de legitimación al proceso o ilegitimidad de personería, que es el término con el cual se conoce en nuestro sistema legal. Y esta se produce cuando comparece a juicio por sí solo, quien no es capaz de hacerlo, el que afirma ser representante legal y no lo es, el que afirma ser procurador y no lo tiene, el procurador cuyo poder es insuficiente, el que gestiona a nombre de otro y éste no aprueba lo hecho por aquel. En el presente caso, ha comparecido el abogado Carlos Manuel Rojas Brito,
en calidad de procurador judicial de la señora María Gabriela Ochoa, lo cual lo acredita con el documento de fojas 12 a 14 conforme según se lo ha señalado en esta audiencia. Documento público que no se ha impugnado o demostrado su invalidez. Tanto más que en esta audiencia ha comparecido la accionante, por lo que se entiende que existe una legitimación de la parte actora, siendo por tanto la obligación de rechazar la excepción previa. En cuanto a la segunda excepción, cosa juzgada, alegando que en la causa ya existe un acta de mediación, es menester observar que en el proceso consta a fojas 2 el acta de mediación suscrita en los señores María Gabriela Ochoa y José Gabriel Cueva Simón, quienes en lo principal por medio de dicha acta resuelven la cuestión relativa a los alimentos de su hijo en común, José Manuel Cueva Ochoa, en la cantidad de $1,500, siendo que en la demanda no se ha indicado que esta acta no existe. Es la misma actora quien ha indicado que existe un incumplimiento de dicha acta y que por este motivo se plantea la acción. A partir de allí conviene recordar que en los procesos de alimentos por mandato legal no existe cosa juzgada, conforme indica el artículo numerado 17 en el Código de la Niñez y Adolescencia, que indica la providencia que fija el monto de la pensión de alimentos y los obligados a presentarla no tiene el efecto de cosa juzgada, por lo que la excepción previa planteada deviene en improcedente, rechazándose la misma. Esa es la resolución que emito en esta etapa procesal y la pongo en consideración de ustedes. Tiene la palabra la parte actora. Nada que alegar, señor juez. Tiene la palabra la parte demandada. Interpongo recurso de apelación, señor juez. Se concede el recurso en efecto diferido. En la continuación de esta audiencia corresponde fijar los puntos en controversia, para lo cual, con base en la pretensión y a la contestación a la demanda, me permito leer lo siguiente. La parte actora, con fundamento en la partida de nacimiento que anexa y el acta de mediación que adjunta, demanda al señor José Gabriel Cueva Simón el pago de las pensiones alimenticias que debe cancelar a favor de su hijo José Manuel Cueva Ochoa. Por su parte, el demandado alega que el valor requerido como pensión alimenticia no se ajusta a su capacidad económica, siendo que dicho valor no considere sus otras obligaciones, así como tampoco las otras cargas familiares que posee. Estos son los puntos en controversia y los pongo en consideración. Tiene la palabra la parte actora. No tengo nada que mencionar al respecto, señor juez. Tiene la palabra la parte demandada. Nada que expresar. Proceda, señor juez. Entonces, quedan fijados en esa forma los puntos de controversia. Acto seguido, corresponde desarrollar la etapa de conciliación, etapa a la que el nuevo sistema procesal oral nos invita a los jueces a formar parte activa en esta etapa, buscando justamente contribuir con la cultura de paz a la que se refiere la Constitución de la República del Ecuador, en todos ámbitos y de manera particular dentro de los procesos en una etapa importante. Desarrollarse bajo los principios que el mismo código señala, confidencialidad, por ende, lo que ustedes expresen se queda aquí y se queda en esta etapa. Ante todo, la voluntariedad, porque es la voluntad que las partes tengan para poder llegar a un modo extraordinario de conclusión de esta controversia. La flexibilidad, porque si mantenemos posiciones inquebrantables sobre la pretensión y las excepciones, no hay esa flexibilidad que se requiere para buscar un acuerdo entre ustedes. Otro principio es la legalidad, porque este acuerdo tiene que ser legal, tiene que ser aprobado y bajo la tutela de la ley, equitativo, que no perjudica a ninguna de las partes. Bajo estos principios yo los invito a mantener un diálogo.
y que mejor si llegamos a la conclusión de este conflicto bajo un acuerdo. Un acuerdo en el que partamos de la premisa de ganar las dos partes, indistintamente del orden de participación y de intervención. Tienen la palabra ustedes. El abogado Señor juez, en representación de la accionante, no hay ningún problema en escuchar la propuesta de la parte demandada. Existe ya una apertura al diálogo y eso es importante. Por favor, abogada del demandado. Muchas gracias, señor juez. ¿Nos concede, por favor, unos minutos para dialogar? Por supuesto. Tómese el tiempo que ustedes requieran y después de ello, si necesitan hacer una propuesta, la trasladamos y damos apertura a este diálogo. Muchas gracias. Abogada, tenga la gentileza de confirmarme al momento que usted ya la tenga, por favor. Ya está la propuesta. Con la venia de su señoría, me gustaría que el accionado señor José Gabriel Cuevas Simón manifieste la propuesta que se ha llegado. Muy bien. Señor Cueva, tiene la palabra. Gracias, señor juez. He tenido una reunión previa y acercamientos personales con la señora María Gabriela Ochoa. En esto puedo señalar que han sido acercamientos muy cordiales, siempre con la apertura por llegar a un acuerdo. En este sentido, existió una forma de arreglo por escrito, la cual no ha sido contestada hasta esta fecha. Y de esa propuesta de pago, ¿tiene conocimiento el abogado de la parte actora que se encuentra aquí? Supongo que sí, señoría. Porque se puede poner al alcance del abogado para que la revise. Ya, esta fue una propuesta que se le realizó directamente al accionante, que nos concede el tiempo de 2 años para poder cancelar la totalidad de lo acordado hasta esta fecha. Mediante el acta de mediación, que se imponga una nueva pensión de $700 mensuales. Por favor, señor abogado de la parte actora, revísela con su cliente. Por favor, recapitulando, la propuesta de pago es que le concedan el plazo de 2 años para el pago y que se establezca un monto de $700 como pensión alimenticia, ¿correcto? Sí, señor juez. Corremos traslado a la contraparte para que analicen la propuesta y esperemos a ver qué manifiesta al respecto. ¿Tiene algo más que decir, señor José Gabriel? Sí, señor juez. Queríamos insistir en la misma propuesta. El último conversatorio que tuve con la accionante se realizó hace unos meses y se comprometió a brindarme una respuesta. Lamentablemente, vuelvo y repito, no se ha brindado ninguna respuesta, ni positiva ni negativa. La accionante está aquí con su abogado y ellos tienen la palabra. Perfecto, señor juez. Gracias. Téngase en cuenta en esta etapa mi participación. La ley me permite buscar o coayudar a buscar un modo de arreglo y ello no puede entenderse ni como prevaricato y ello no puede entenderse de una mala manera, ¿no? Ni como una anticipación de criterio de cerrarse en esta etapa y de no llegarse a un acuerdo. Yo continúo y ustedes pueden practicar la prueba, incluso solicitar recursos. Entonces, esa es mi actuación. Le realizo la aclaración pertinente. Pregunto a la parte actora, ¿existe una oferta de pago? Y a la contraparte le gustaría escuchar su pronunciamiento. Señor juez, señora secretaria, señor abogado, al respecto con
el cliente hemos analizado la propuesta presentada por el demandado, señor José Gabriel Cueva Simón. La propuesta ya fue analizada y fue rechazada al no convenir a los intereses de la accionante. Abogada Carla Silvana Coronel y el señor José Gabriel Cueva. Habiendo escuchado el pronunciamiento respecto de su propuesta, ¿qué otra propuesta de pago tendría para poderles correr traslado a la otra parte? Señor juez, la verdad es nuestra pretensión que se nos conceda 2 años para poder acceder a la deuda y se fije la pensión en la cantidad de $700, lo que efectuaría de forma mensual, es decir, nosotros pagaríamos $2.700 mensuales. La contraparte analizó su propuesta y manifiesta que no lo conviene. Me sorprende, señor juez, porque la parte actora hasta ahora manifieste esto. Por favor, Solo, el abogado de la parte actora. señor juez, solo le comento que esto fue lo que me manifestó la señora María Gabriela Ochoa, que la propuesta ya fue analizada y no le convenía. Pero a fin de que usted escuche de viva voz a la actora, solicito que se le conceda la palabra. Se concede la palabra a la señora María Gabriela Ochoa. Perdón. Señor juez, buenos días. Gracias por concederme la palabra. Le comento, con el demandado señor Cueva tuvimos un acercamiento en el año 2020 para acordar el tema de la pensión alimenticia, siendo que en este tiempo el demandado me dijo que estaba en capacidad de pagar una pensión de $1.500. Sin embargo, al inicio de la pandemia del COVID, el señor Cueva lo dejó a mi hijo sin su pensión alimenticia. Desde ese momento tuvimos que pasar muchas necesidades. Yo perdí mi trabajo y pudimos sobrevivir gracias al apoyo de mis padres. De igual manera, para poder cubrir los medicamentos de mi hijo, tuve que pedir un préstamo al banco, siendo que a esta fecha yo tengo que cubrir ese dinero y algunos otros préstamos que tuve que sacar a fin de poder mantenernos durante este tiempo, señor juez. Entonces, no es porque yo no quiera recibir la propuesta del demandado, sino que yo debo cubrir esas obligaciones que a esta fecha suman más de $40.000. Señor juez, si usted insiste en que exista una contrapropuesta, yo podría aceptar que el demandado pague a esta fecha el 50% del valor que adeuda, el resto en un año y que la pensión alimenticia quede fijada en $1.500. Le entiendo. Pero quiero que usted sepa, señora, la propuesta del señor Cueva sería una propuesta más real si le dice que reconsidere el asunto por cuanto plantean pagar por cuotas mensuales, durante 2 años. Ahora yo me pregunto, a más de esa, ¿qué otra contrapropuesta tienen ustedes frente a ellos? Señor juez, insisto, yo tengo varias deudas por cubrir. Todo porque el demandado no ha cumplido con su obligación, por lo que mi propuesta es la que he indicado, que el demandado pague a esta fecha el 50% del valor que adeuda, el resto en un año y que la pensión alimenticia quede fijada en $1.500. Abogado de la parte actora, ¿algo que quiera manifestar? Señor juez, además de lo indicado por mi cliente, debo insistir que mi cliente ha decidido que esta fórmula de pago presentada por el demandado está negada. De otra manera, pues lo que podrían proponer es una fórmula de pago más conveniente, considerando que se ha indicado por ella, lo que se ha indicado por ella. Una fórmula de pago.
O sea, lo que manifiesta es que la contrapropuesta sería que ustedes realicen una propuesta de pago de la obligación, pero en mejores términos. Esa es otra propuesta que les hacen y tienen ustedes ahora una propuesta de pago para hacer, para poder correr traslado en esta audiencia, señor accionado. Realmente no, señor juez. Abogado Rojas, señora Ochoa, ¿hay la posibilidad de que usted nuevamente vuelva a tratar el tema y puedan dialogar sobre la nueva propuesta de pago y diferir en esta audiencia hasta tener resultados? Podríamos diferirla siempre y cuando la otra parte presente una nueva propuesta en firme para poderla poner, analizarla y que ellos asuman la responsabilidad de la deuda. Pero además, una pensión alimenticia acorde a los ingresos del demandado, los cuales nosotros conocemos que son suficientes para cubrir una pensión superior a los $700 mensuales que ellos mismos proponen. Parte demandada. ¿Podrían ustedes concretar una nueva propuesta o es la que consta en ese documento? La que consta en este documento es la propuesta, señor juez. Señor abogado de la parte. En ese caso, la que consta en ese documento la rechazamos, está negada. El señor Cueva expresa que se haga una reconsideración en torno a concederles 2 años para cancelar la deuda. Respecto al pronunciamiento del accionado, insisto en lo que manifestó mi cliente. No se acepta la propuesta, pues la señora María Gabriela Ochoa ya ha manifestado que no conviene a sus intereses. Por favor, la parte accionada. ¿Existe otra fórmula de arreglo donde ustedes soliciten menos tiempo para el pago? ¿Existiría alguna otra propuesta? U otra alternativa tal vez, quizás una propuesta en la que paguen un porcentaje ahora y el resto dividirlo en cuotas. Señor juez, como usted puede apreciar, la propuesta que he presentado por escrito es una propuesta factible, pues me permite cancelar la obligación en cuotas mensuales. Y por el momento, señor juez, es lo que en calidad de accionado solicito a la contraparte proceda a realizar un nuevo estudio de mi pedido. ¿Y hay algún modo de pago? Tener otra alternativa de pago, mal haría yo en realizar un ofrecimiento que voy a pagar en menos tiempo, pues la cantidad es elevada y no podría cancelarla antes de 2 años. Abogado Carlos Manuel Rojas, le traslado la propuesta. Con base en este conversatorio, diferir la audiencia, pese a que la ley prevé la suspensión en el artículo 82, por caso fortuito, fuerza mayor, extrema necesidad. Sin embargo, también la conciliación es un modo previsto. Y a pedido de las partes, se puede suspender o en su defecto como un diferimiento. Lo importante es de que se diera el tiempo para que la parte demandada plantee una propuesta de pago distinta a la que ya han hecho y que ustedes en primer plano la han negado. Y de todas maneras, atendiendo al pedido de la parte accionada, ustedes pueden analizar el pedido de que la obligación se cancelara en 2 años por cuotas mensuales, más una pensión alimenticia de $700. Señor accionado, ¿algo que decir? Señor juez, permítame expresar que mi intención es, como le he manifestado anteriormente, pagar la totalidad de la obligación. Simplemente lo que solicito es más tiempo. Con todo lo que ha manifestado la parte demandada, me gustaría escuchar a la contraparte sobre lo manifestado. Señor abogado, por favor. Señor juez, en representación de mi cliente, me niego a la conciliación. Frente al pronunciamiento del abogado de la parte actora, a que ya no da más apertura al diálogo, damos por terminada esta etapa y dejando constancia de que una conciliación se la puede hacer en cualquier etapa del procedimiento, incluso en la fase de ejecución. Pero aquí la hemos desarrollado y se ha buscado un diálogo el cual no se ha conseguido.
Por lo menos quedan las propuestas hechas y el diálogo abierto. Consecuentemente, dentro del desarrollo de la audiencia misma, declaro ya concluida esta etapa y a esta fase de la audiencia. Damos paso al anuncio de medios probatorios. Para ello tiene la palabra la parte accionante. Muchas gracias, señor juez. En relación al proceso que me hicieron llegar el señor juez oportunamente en la demanda, se anunció la prueba a la cual se practica oportunamente cuando vuestra voluntad lo disponga. En primer lugar, presentaré la partida de nacimiento del niño José Manuel Cueva Ochoa, nacido en Quito el 2 de marzo del 2019 y que obra a fojas 1 a 2 de la causa. De igual manera, se anunció el acta de mediación suscrita entre la parte actora y demandada, la cual se encuentra en foja 5 del expediente. Se anuncia el certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el que certifican los ingresos del demandado, lo cual obra en la foja 27 del expediente. Se certifica, la certificación emitida por el Registro de la Propiedad del Cantón Quito, del que se establece la propiedad en un departamento a nombre del demandado, constando en las hojas 10 a la 12. Adicionalmente, se anuncia como prueba testimonial la declaración de parte de mi clienta, María Gabriela Ochoa, quien declara respecto a los hechos materia de controversia. Esta es la prueba que ha ofrecido para aprobar la pretensión y el fundamento de hecho y derecho. En la presente causa, señor juez, oportunamente cuando su autoridad lo disponga, procederemos a practicar la prueba. En ejercicio de derecho de contradicción, le concedo la palabra a la parte demandada para que se pronuncie sobre los medios probatorios anunciados por la parte actora y además anuncie los medios probatorios de que dispone. Muchas gracias, señor juez. A fojas 30 expediente nosotros anunciamos la prueba sobre la demanda pretendida con lo que pedimos que se tome en cuenta. Consta a fojas 31-36 el estado de cuenta de crédito de mi cliente mantiene con la tarjeta de crédito Diners Club con un monto de $20,000. Consta a fojas 38-39 el certificado médico emitido por el IES, el que se establece que la cónyuge de hecho del demandado actualmente se encuentra en estado de gestación, por lo que se constituye en una carga familiar. Esa es la prueba documental. Respecto a la prueba testimonial, solicitamos la declaración de parte del demandado José Gabriel Cueva Simón, así como la declaración de la testigo Daniela Cristina Morejón Correa, quien declara respecto de los hechos materia de juzgamiento, particularmente en cuanto a la capacidad económica del demandado en otros cargos familiares que posee. Respecto de la prueba del actor, señor juez, me permito impugnar la prueba documental. Consiste en el certificado de registro de la propiedad, puesto que ello no es una prueba sobre los hechos de controversia, por lo que la prueba es impertinente y solicitamos sea rechazada. En ejercicio del derecho de contradicción, tiene la palabra la parte accionante en relación con la prueba anunciada por el demandado. Señor abogado. Por supuesto, señor juez. Respecto a la prueba del demandado, impugno el estado de cuenta del crédito que mantiene el señor con Diners Club, toda vez que las obligaciones crediticias que el demandado posee no son objeto de controversia ni se constituyen en prueba de cargas familiares, por lo que la prueba es impertinente. De igual forma, el certificado médico del IES no es una prueba pertinente, toda vez que las cargas familiares deben existir conforme las reglas del Código Civil, siendo que a esta fecha no existen cargas familiares, por lo que la prueba es impertinente y debe ser rechazada. Asimismo, impugno por impertinente la declaración de la testigo Daniela Cristina Morejón, por cuanto la misma no es una prueba para establecer la existencia de cargas familiares, ni la capacidad económica del demandado. Habiendo escuchado a las partes, se dicta el siguiente auto interlocutorio de admisibilidad de la prueba. Por favor,
Póngase a mi alcance el proceso, señor secretario. En relación de la prueba anunciada por la parte accionante de conformidad con el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, se admite como prueba el certificado de nacimiento del hijo en común de las partes, el acta de mediación suscrita entre las partes, certificado emitido por el IES del que se establecen los ingresos del demandado, y certificado del registro de la propiedad del Cantón Quito, del que se establece la propiedad de un departamento a nombre del demandado. Asimismo, se admite la declaración de parte de la actora del proceso respecto de la prueba de la parte demandada. De conformidad con el artículo 160 del COGEP, se le admite el certificado médico emitido por el IES. Se admite la declaración de parte del demandado respecto de los mismos. No se admiten por cuanto respecto, de los documentos de un crédito de Diners Group, los mismos no se admiten por cuanto no son pertinentes. Respecto de los hechos en materia del proceso, respecto de la declaración de la testigo Daniela Cristina Morejón Correa, si bien la prueba no podría justificar la capacidad económica, considero necesario escuchar el interrogatorio a fin de establecer si es pertinente respecto de los hechos en materia de juzgamiento, por lo que se le admite. Este es el auto interlocutorio que se dicta y lo pongo a consideración de las partes. Tiene la palabra la parte actora. No realizo objeciones, señor juez. Le concedo la palabra a la parte demandada. Apelo de su acto de inadmisión de la prueba documental. Se concede el recurso de apelación del auto de inadmisión con efecto diferido. Señor secretario, tome nota del particular en el acta. Damos por concluido este momento procesal, por lo cual le concedo la palabra a la parte actora para que formule su alegato de apertura. Muchas gracias. Señor juez, en esta audiencia se probará que el demandado es padre del niño José Manuel Cueva Ochoa, nacido en Quito el 2 de marzo del 2019, que el demandado como padre tiene la obligación de pagar los alimentos a favor de su hijo, lo cual debe cumplirse de conformidad con sus ingresos y con las cargas familiares que él logre probar que posee. En consecuencia, en esta audiencia se establecerá el monto de pensión alimenticia que el deudor debe cancelar a favor de su hijo. Le concedo la palabra a la parte demandada para que formule su alegato de apertura. Muchas gracias, señor juez. En esta audiencia se probará que mi cliente efectivamente es padre del niño, José Manuel Cueva Ochoa, nacido en Quito el 2 de marzo del 2019, que el demandado debe cumplir con su obligación, pero no en la cuantía que la parte actora manifiesta, por cuanto allí no se consideran las cargas familiares que posee, ni el nivel de ingresos que posee, por lo cual debe ser observado por usted al momento de dictar su resolución, señor juez. Le concedo la palabra a la parte actora para que actúe la prueba calificada como pertinente, útil y conducente, en la forma que determina la ley, tratándose de prueba documental y testimonial admitida. Muchas gracias, señor juez. Si no existe oposición, voy a hacer uso de mi documentación que ha sido enviada para que pueda ser corroborada por su autoridad, solicitando a usted que me indique si el anuncio lo hago de forma individual o de manera general, y con ello corro traslado al demandado. Corresponde a la parte demandada ejercer la contradicción de su anuncio. Por lo tanto, pase al alcance el proceso y cada documento que vaya actuándolo o pronunciándolo en esta audiencia. Por secretaría, póngale al alcance, mediante los medios que tenemos actualmente aquí presentes, de la contraparte para que ejerza el derecho de contradicción. Muchas gracias, señor juez.
Conforme fue enunciado, voy a proceder a la práctica de la prueba. En primer lugar, se anunció como prueba el certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil del Ecuador de fecha 12 de julio del 2021 del niño José Manuel Cueva Ochoa, nacido en Quito el 2 de marzo del 2019, hijo de María Gabriela Ochoa y José Gabriel Cueva Simón, que obra fojas 1 a 2 de la presente causa. Póngase al alcance de la contraparte y exhíbase públicamente. Muchas gracias, señor juez. En segundo Señor lugar, señor juez, produzco de igual manera, como se anunció y envió el acta de mediación suscrita entre la parte actora y demandada en el Centro de Mediación Mediar de fecha 20 de enero del 2020, la cual se encuentra a foja 5 del expediente. En su parte pertinente indica que los señores María Gabriela Ochoa y José Gabriel Cueva Simón acuerdan en esta fecha la pensión alimenticia a favor de su hijo en común, José Manuel, la cantidad de $1,500, los cuales se pagarán con los beneficios legales y la correspondiente indexación anual. Póngase al alcance de la contraparte y exhíbase públicamente. Muchas gracias, señor juez. Señor abogado. Gracias, señor juez. Produzco el certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el que se certifican los ingresos del demandado José Gabriel Cueva Simón, el cual obra de fojas 27 del expediente, del que se establece que el referido ciudadano recibe una remuneración mensual por un monto de $3,500 mensuales de la empresa Mundo Express, por su cargo como gerente de dicha empresa, manteniendo una relación laboral con dicha compañía desde el mes de abril del 2019. Póngase al alcance de la contraparte y exhíbase públicamente. Señora abogada. Muchas gracias, señor juez. Señor abogado, continúe, por favor. Gracias, señor juez. Finalmente, produzco la certificación emitida por el Registro de la Propiedad del Cantón Quito, del que se establece la propiedad de un departamento a nombre del demandado José Gabriel Cueva Simón. Esto consta de fojas 10 a 12, en la que se observa que el referido ciudadano es titular del dominio de un departamento en la avenida República del Salvador y Portugal, en el edificio Luxury, adquirido el 15 de diciembre del 2020 por un monto de $300,000. Póngase al alcance de la contraparte y exhíbase públicamente. Muchas gracias, señor juez. Respecto de este documento, señor juez, impugnaré en el momento oportuno su validez y pertinencia. Señor abogado. Esta es toda la prueba documental, señor juez, que presento en el archivo enviado, quedando pendiente la prueba testimonial. Proceda, doctor. Señor juez, solicito la comparecencia de la señora María Gabriela Ochoa a efecto de que rinda su declaración de parte. Señor secretario, sírvase de verificar la identidad de la compareciente en esta audiencia presente. Señor juez, se verifica que comparece la señora María Gabriela Ochoa, titular de la cédula de ciudadanía 11-03-56-74-35. Gracias, señor secretario. Por favor, señora Ochoa, me va indicando sus datos. Indíqueme sus nombres completos, por favor. María Gabriela Ochoa Castro. Edad. 29 años. Ocupación o profesión. Emprendedora. Estado civil. Soltera. Domicilio actual. Barrio Lucha de los Pobres, calle Lucho Díaz y José Peralta. Perfecto, señor Ochoa. Procedo a tomar el juramento, señor Ochoa.
¿Jura por su honor declarar todo cuanto se le interrogue con la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. No está por demás indicar que el COI prevé el perjurio como un delito, por lo que usted deberá contestar todo con la verdad. Caso contrario, esta autoridad procederá a remitir el proceso a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie el proceso de investigación. Está comprendido, señor juez. Muy bien, proceda, señor abogado. Muchas gracias, señor juez. Señor Ochoa, por favor, indique al señor juez cómo fue el tema de la mediación con el señor José Gabriel Cueva Simón. Bueno, señor juez, yo con el señor Cueva tuve una relación sentimental de 2 años, desde el año 2018 aproximadamente. Luego de eso yo quedé embarazada de él y nació mi hijo el 2 de marzo del 2019. Con su nacimiento yo le dije al señor Cueva que debía cubrir mis necesidades y él estaba de acuerdo, a lo que él dijo que sí estaba claro en eso. Sin embargo, eso no sucedió. Por este motivo yo solicité una mediación y ahí el señor Cueva aceptó pagar una pensión alimenticia desde el mes de enero del 2020 por un valor de $1,500, porque él trabaja como gerente de una empresa muy importante. ¿Qué pasó en el mes de marzo del 2020? Señor juez, el señor Cueva solo canceló 2 pensiones alimenticias y a partir de marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, el señor desapareció. No volvió a depositar el dinero de la pensión. Yo lo llamé y nunca me contestó. Pasaron los 3 meses de encierro y él me dijo que había perdido su trabajo y que tenga paciencia, que ya me iba a cancelar los valores pendientes. Pasaron varios meses y el señor Cueva jamás depositó un solo centavo respecto de las pensiones alimenticias. Gracias. ¿Qué sucedió en el mes de diciembre del 2020? Me enteré de que el señor Cueva había comprado de contado un departamento en la zona más lujosa de Quito por $300,000 y que nunca había sido despedido de su trabajo. Yo lo busqué y le reclamé los valores y me dijo que no me preocupe, que él iba a pagarme todo, que en unos meses iba a cancelarme todo. Sin embargo, eso no sucedió. Es más, no tuve noticias de él sino luego de varios meses. ¿Qué tiempo pasó para haber vuelto a tener contacto con el señor Cueva? Luego de eso volví a tomar contacto con él en julio del 2021. Allí me comentó que estaba teniendo unos problemas, pero que ya estaba recuperándose. Allí me dio algo así como $500. ¿Cuándo decidió presentar esta demanda? El señor Cueva, pese a los varios intentos que hice para que cancele lo adeudado, nunca me depositó el dinero, solo pagó esos $500. Yo ya me vi asfixiada con las deudas y por ese motivo me vi en la obligación de presentar la demanda, porque tuve que pedir varios créditos para pagar los medicamentos de mi hijo, porque se enfermó. Entonces ya en ese punto estoy quebrada y me parece injusto que el señor Cueva tenga tanto dinero y a mí no me cumpla lo de mi hijo. Esas son todas las preguntas, señor juez. Hasta ahí mi interrogatorio. Doctora Coronel, proceda con el contrainterrogatorio, por favor. Muchas gracias, señor juez. Tengo unas preguntas puntuales para la señora Ochoa. Dígame, señora Ochoa, ¿es cierto que usted decidió presentar esta demanda únicamente cuando se enteró que el señor Cueva se casó? Objeción, señor juez. La pregunta es repetitiva. Al lugar, formule la pregunta, doctora Coronel. Gracias, señor juez.
¿Cierto que usted recibió del señor Cueva la cantidad de $500 en el mes de julio del 2021 por concepto de pensiones alimenticias? Responda, señora Ochoa, por favor. Sí, señor juez. Conforme ya lo indiqué anteriormente, el señor Cueva me dio $500, pero nada más. Finalmente, señora Ochoa, indique si es correcto que el señor Cueva reconoció a su hijo de manera voluntaria, sin que haya sido obligatorio haber presentado esta demanda. Eso es cierto, doctor. No tengo más preguntas, señor juez. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta redirecta, señor doctor Rojas? Ninguna, señor juez. Le informamos que ha concluido la práctica de la prueba por nuestra parte. Gracias, doctor. Por cuanto toda la prueba de la parte actora ha sido producida, le concedo la palabra para la actuación de la prueba calificada como pertinente, útil y conducente. Tiene la palabra la parte demandada. Muchas gracias, señor juez. Como lo habíamos anunciado en el escrito de prueba a foja 3839, consta el certificado médico emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del que se establece que la cónyuge del demandado José Gabriel Cueva Simón actualmente se encuentra en estado de gestación, por lo que se constituye en una carga familiar, señor juez. En ejercicio del derecho de contradicción, póngase a la vista de la contraparte el documento. Gracias, señor juez. En el momento procesal oportuno, haré la exposición sobre este documento. Doctora, continúe en uso de la palabra para la actuación de prueba. Usted me indica el momento que concluya. Muchas gracias, señor juez. José Gabriel Cueva Simón en ningún momento ha querido negar la obligación. Lo que únicamente solicita su señoría es que se admita una forma de pago más flexible que se le permita cancelar la obligación en su totalidad de forma mensual. Doctora, le interrumpo. En el momento en el que se conceda la palabra para los alegatos, ustedes van a alegar. En este momento exclusivamente la actuación de la prueba calificada. Entendido, señor juez. Respecto de la prueba testimonial, tenemos a bien indicar que desistimos de nuestra solicitud de prueba testimonial del señor José Gabriel Cueva Simón y solicitamos se llame a declarar a la testigo Daniela Cristina Morejón Correa. Señor secretario, llame a la testigo, por favor. Por favor, pase la testigo Daniela Cristina Morejón y ubíquese en el asiento destinado para los testigos y ayúdeme con su cédula de ciudadanía, por favor. Por favor, señora Morejón, encienda su cámara, por favor. Señor secretario, sírvase de verificar la identidad de la compareciente. Señor juez, se verifica que comparece la señora Daniela Cristina Morejón Correa, titular de la cédula de ciudadanía 110-456-1256. Gracias, señor secretario. Por favor, señora Ochoa, me va indicando sus datos. Indíqueme sus nombres completos. Daniela Cristina Morejón Correa. Su edad. 24 años. Ocupación o profesión. Actualmente ama de casa. Estado civil. Casada con el señor José Gabriel Cueva Simón. Domicilio actual.
Avenida República del Salvador y Portugal, edificio Luxury, piso 10, departamento 103. Perfecto, señora Morejón. Procedo a tomar el juramento. Jura por su honor declarar todo cuanto se le interrogue con la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. No está por demás indicar que el COIP prevé el perjurio como un delito, por lo que usted deberá contestar todo con la verdad. Caso contrario, esta autoridad procederá a remitir el proceso a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie el proceso de investigación. Está comprendido, señor juez. Proceda, señora abogada. Muchas gracias, señor juez. Señora Morejón, indique usted cuál es la relación que usted mantiene con el señor José Gabriel Cueva. Como indiqué anteriormente, yo a José lo conocí a inicios del año 2020. Nos enamoramos y finales del 2020, en el mes de noviembre, nos casamos con el señor Cueva. A partir de ahí vivimos juntos en nuestro departamento y actual, de hecho, estoy embarazada de él esperando un niño. ¿Podría indicarnos de cuántos meses de embarazo se encuentra actualmente? Actualmente me encuentro en el 7º mes de embarazo. Indíquenos también, señora Morejón, usted nos había dicho que es ama de casa. ¿Hace qué tiempo desempeña esta actividad? Bueno, a partir de que nos conocimos del embarazo hace 3 meses, José me llevó a los chequeos con el médico y ahí nos indicaron que el niño que estoy esperando era un embarazo de alto riesgo. Porque por ese motivo el doctor recomendó que no realice ningún tipo de actividad, porque eso podía poner en riesgo a nuestro hijo y a mí. Entonces ahí tomamos la decisión de que yo quedé en casa y renunciar a mi trabajo como cajera del Banco de Pichincha. A partir de ahí estoy en casa y José es el único que mantiene el hogar. Indíqueme, señora Morejón, ¿quién es la persona que se encuentra a cargo del pago de todas las facturas y gastos de su embarazo? Actualmente él es el responsable de esto, es José Cueva, el padre de mi hijo. ¿Podría usted decirle al señor juez cuánto usted considera que gasta mensualmente en el rubro de salud y cuidados por su embarazo? Como le dije, doctora, como mi embarazo es de alto riesgo, debo consumir algunos medicamentos que son bastante costosos, esto para cuidar mi presión arterial. Asimismo, debo consumir vitaminas y mantener una dieta dispuesta por el doctor. Yo estimo que en todo esto debe gastarse unos $1,000 mensuales. Esas son todas las preguntas, señor juez. Hasta ahí mi interrogatorio. Doctor Rojas, proceda con el contrainterrogatorio, por favor. Muchas gracias, señor juez. Tengo unas preguntas puntuales. Señora Morejón, dígame, ¿cierto que el domicilio en el que habita es de propiedad del señor Cueva? Objeción, señor juez. La pregunta es impertinente. No al lugar. Conteste la testigo. Efectivamente, señor juez, el departamento en el que vivimos actual es de José. Allí vivimos desde finales del 2020. Señor abogado. Gracias, señor juez. Señora Morejón, ¿usted conocía de la existencia de un hijo anterior del señor Cueva previa a su relación sentimental con él? Objeción, señor juez. La pregunta es repetitiva. No al lugar. Conteste, señora Morejón. Sí, señor juez, yo conocía que José tenía un hijo y tenía entendido que él pagaba los alimentos por ese niño. Señor abogado. Gracias, señor juez. Finalmente, indique, señora Morejón, ¿es correcto que el señor Cueva actualmente mantiene un trabajo estable que le permite cubrir los gastos de su salud, adicionalmente tener una buena vida? Sí, actualmente él tiene un buen trabajo y tiene un sueldo fijo que nos permite vivir cómodos y que le permite cubrir los gastos que demanda mi cuidado como mujer embarazada. Señor abogado, ¿algo más que
¿Quiere aumentar el contrainterrogatorio? No tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta redirecta, doctora? Ninguna, señor juez. Le informamos que ha concluido la práctica de la prueba por nuestra parte. Se ha puesto ya los dos documentos producidos a consideración y vista de la contraparte. Por tanto, se ha ejercido el derecho de contradicción. En este momento concedo la palabra a las partes por un tiempo máximo de 5 minutos para que pronuncien su alegato final. Tiene la palabra la parte actora, con derecho a la réplica de creer lo necesario. Señor abogado. Muchas gracias, señor juez. Y le ruego, nuevamente me ayude con el proceso. Señor juez, en uso de las facultades que me concede la ley, y principalmente a través de la actora María Gabriela Ochoa, concurro a vuestra autoridad a reclamar el pago de las pensiones alimenticias que el demandado debe cancelar a favor de su hijo. Conforme lo establecido en el acta de mediación suscrita, pero antes de ello, señor juez, es importante mencionar que el derecho o obligación se encuentra probado con la partida de nacimiento que se produjo en el momento procesal oportuno. Además, se establece que el demandado posee ingresos superiores a $3,500 mensuales por ser el gerente de la empresa Mundo Express. Además, se probó que el demandado y mi cliente suscribieron en enero del 2020 un acta de mediación en la que establecieron el monto de la pensión de alimentos que debía cancelar el padre, pero además el tiempo desde que debía cancelar la obligación. Con la declaración de parte de mi cliente, se estableció que desde el mes de marzo del 2020 el demandado no ha venido cumpliendo las obligaciones paternales, por lo que es claro que existe una deuda en firme. Pero además, debe establecerse de una forma clara cuál es el monto que debe cancelar por pensiones alimenticias por parte de él, conforme a la tabla de pensiones alimenticias. Tanta es la capacidad económica del demandado, señor juez, que se probó que en el mes de diciembre del 2020 adquirió en esta ciudad de Quito un departamento de $300,000, dejando de lado la obligación que tenía de pagar las pensiones alimenticias que adeuda a su hijo. Sobre la prueba de la parte demandada, señor juez, tengo que indicar que la misma es impertinente, por cuanto son titulares del derecho de alimentos los niños, de conformidad con el artículo y numerado 4 de la Ley Reformatoria al título 5, capítulo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia. Además, es importante observar el artículo 60 del Código Civil que dice: el nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal desde que es separada completamente de su madre. Entonces, el hecho de que el demandado vaya a tener un hijo no constituye una carga familiar que permita un descuento de la pensión alimenticia, siendo que en consecuencia esta prueba no es pertinente y por tal no debe ser considerada para resolver la situación. Además, señor juez, la prueba testimonial presentada por el demandado no establece la existencia de una carga familiar. Al contrario, ha servido para ratificar que el demandado tiene la suficiente capacidad económica para mantener su hogar por sí mismo, sin necesidad de que su esposa, de hecho, trabaje. En consecuencia, señor juez, solicito a usted se sirva aceptar la demanda y disponga el pago de las pensiones alimenticias que corresponden, conforme a la tabla de pensiones alimenticias, acorde a los ingresos del demandado, que son $3,500 americanos. Tiene la palabra la parte demandada en igual sentido. Muchas gracias, señor juez. Respecto de este proceso, señor juez, solicitamos a usted considerar que el demandado actualmente está a la espera de su segundo hijo y que en aquella medida las madres gestantes tienen derecho de recibir alimentos, por lo que debe ser considerada una carga familiar al momento de establecer el monto de la pensión de alimentos.
tanto más que la madre del hijo que está por nacer es la cónyuge de mi cliente y por tanto exige cuidados por parte de ella, existe una presunción legal respecto de quién es el padre conforme lo provee el artículo 233 del Código Civil. Esto ha quedado establecido tanto en el documento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como de la declaración de la señora Daniela Morejón, que ha indicado todos estos hechos. En consecuencia, señor juez, solicito a usted se sirva a dictar la correspondiente resolución apegada a derecho. Puede hacer este uso a la réplica en un tiempo máximo de 3 minutos, si estima pertinente el abogado de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Como expliqué anteriormente, la pretensión de la parte actora de que se considera un hijo por nacer como una carga familiar no es procedente de conformidad con la normativa vigente. Además, si pretende que sea considerada como una carga familiar su esposa gestante, entonces debía presentar ante su autoridad una resolución que así haya declarado a la referida ciudadana. Siendo que esto no sucedió en el presente proceso, en consecuencia, señor juez, solicito rechace la alegación del demandado y resuelva conforme a la tabla de pensiones alimenticias, considerando nuevamente que el demandado tiene un ingreso de $3,500 mensuales. Le solicito, por favor, unos momentos para organizar la resolución y pido se ponga a mi alcance el proceso. Les pedimos a todos los participantes en esta audiencia, por favor, tomar una postura en la que esperemos unos minutos mientras el señor juez dicta la resolución. Muy bien.
Esta es la resolución que se dicta en el presente juicio. Se resuelve lo siguiente en base a la presente audiencia. En primer lugar, verificamos que la demanda se sustenta en el incumplimiento del acta de mediación de fecha 20 de enero del 2020, que efectivamente se ha reconocido que se firmó con el demandado, en la que se establece las pensiones alimenticias a favor del hijo, en común de las dos partes. Sin embargo, en ningún momento hubo un cumplimiento de esta pensión de alimentos a partir del mes de marzo del 2020. Por tanto, solicito se resuelva conforme la tabla de pensiones alimenticias y se deba considerar el salario del demandado, que es de $3.500 mensuales. El fallo queda notificado dentro de sus expedientes y casilleros electrónicos. Hasta aquí la audiencia final. Por favor, señor secretario, notifíquese a las partes procesales y damos finalizada la misma. Notifíquese. Con respecto de la resolución presentada, se resuelve en base a lo estipulado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 94 del COGEP, dentro del marco legal en lo que se describe el contenido de la decisión oral dictadas en una audiencia, de lo cual se interfiere que en estas normas el legislador establece evidentemente dos momentos procesales de las resoluciones de fondo. De primera parte, constituido por la decisión oral tomada al finalizar la audiencia, salvo las excepciones previstas. Y el segundo momento, cuando en la redacción de la resolución escrita se expresa la motivación. Esto como análisis de la resolución. Como principios procesales constitucionales podemos hablar que dentro de la Constitución de la República se encuentran establecidos los principios procesales, los cuales deben ser aplicados por los jueces y juezas, con el principio de otorgar beneficios a la sociedad, ya que debemos recordar que estos principios son generados por la Constitución de la República, por ende no pueden cambiar, ya que son inmutables, dando garantías que pese al transcurso del tiempo y del espacio no varían, a diferencia de las leyes. Dentro de la normativa jurídica, vemos que dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, en su capítulo 1, Principios Generales, que desde el artículo 4 al 31, se da la explicación de los diferentes principios procesales, con lo que los jueces pueden aplicarlos en los diferentes procesos legales y dar una resolución que sea justa e imparcial. Dentro del proceso presentado podemos ver que se aplicaron los principio de buena fe y lealtad procesal. Este principio lo hace mención el señor juez, donde pide a los defensores de las personas procesadas que actúen bajo el principio. Dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, en su capítulo 1, Principios Generales, artículo 26, menciona el principio de buena fe y lealtad procesal, con el fin de garantizar que tanto las intervenciones, actuar y propósitos de las personas que mantienen un comportamiento legal sean las adecuadas, acorde a los establecidos en sus competencias de derechos y deberes. El principio de legalidad. Así también como damos constancia que se está cumpliendo el principio de legalidad de jurisdicción y competencia, ya que la persona encargada de resolver este conflicto es el juez designado, ejerciendo su potestad jurisdiccional y así dando cumplimiento al artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. También tenemos el principio de celeridad. Dentro del proceso presentado, notamos la aplicación de este principio, dando directrices a los abogados de las partes procesadas, imponiéndoles un tiempo limitado para dar sus alegatos finales o sus intervenciones, con el principal propósito de volverlo más ágil y raudo, evitando que el proceso se extienda más del tiempo estimado o se presenten dilataciones que no puedan ser justificadas, ya que como tenemos el conocimiento del proceso explicado, se debe fijar una pensión alimenticia para el único beneficio del menor de edad y cubrir las necesidades básicas del alimentado. De igual forma tenemos el principio de concentración. Este principio de concentración propone reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso. Dentro del artículo 19 manifiesta al respecto. Se puede concluir que el principio de concentración consiste en reunir todas las cuestiones debatidas o el mayor número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de actuaciones y providencias. Como punto final tenemos el principio de dispositivo, inmediación y concentración. Todo proceso judicial se promueve por la iniciativa
de parte legitimada. El juez resolverá toda conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con lo de la ley. Esto significa que la actividad procesal debería tener la menor cantidad de actos procesales para lograr la concentración y por ende dar celeridad a los procesos judiciales. Gracias. Como pudimos observar, el juez ha ejercido su potestad estatal, la que es administrar justicia, y su objetivo fue la solución del litigio antes señalado y su decisión. Por lo tanto, solicito se resuelva conforme la tabla de pensiones alimenticias y se deba considerar el salario del demandado, que es de $3.500 mensuales. Es de obligatoria ejecución ya que es cosa juzgada. Existe la decisión de juzgar y tomar mediante los presupuestos procesales con capacidad procesal de las partes, por medio de José Gabriel Cueva Simón y María Gabriela Ochoa, que comparecieron con sus abogados para emitir un pronunciamiento y buscar una solución. La competencia fue determinada mediante el sitio, Cantón Quito, provincia de Pichincha, el tipo de causa y sobre qué personas el juez pudo actuar. En el cumplimiento de los requerimientos existió la demanda de alimentos por parte de la parte procesada. En aplicación del principio de inmediación del juez, atendió personalmente la causa de la pensión de alimentos. La documentación del proceso obligó a las partes a incorporar información como es la partida de nacimiento, estados financieros y compra del departamento. Finalmente, el juez está facultado para ejecutar lo juzgado. En la competencia del proceso judicial existió la legalidad, improrrogabilidad, inmodificabilidad, orden público e indelegabilidad, ya que su competencia es la medida de la jurisdicción para resolver el caso. Muchísimas gracias.